las ideas capitales con José María Luna para no comernos el reloj. José María, Venga. nos vamos de verano. Nos vamos de verano, venga, vamos, muy rápidamente. Pues he cogido 4 ideas muy rápidas, ¿de acuerdo? Con esa analogía de verano. A Pero ver. es un verano que no va a ser todo tumbarse la sombrilla, ¿de acuerdo? Pues la primera, precisamente tener esa sombrilla que nos quite un poco el sol, que nos cubra, ¿no? Yo cogería el Dunas Valor Equilibrado. Me encanta lo que está haciendo Dunas ahora mismo y en el intermedio, ¿no? Esa sería nuestra sombrilla. La nevera, importante, llevar una buena nevera y que sea inteligente. Para, bueno, pues no solo llevar fruta, llevar bebida, llevar un poco de todo, ¿no? Yo cogería un fondo que no hemos hablado nunca de él y no nos han preguntado. Es el producto de la gestora FLab. Es una gestora que se gestiona desde España, el FLab SICAP Core, un multiactivo mixto, ¿de acuerdo? Y a mí me gusta lo que hace Oscar con este fondo de inversión. Nuestro faro financiero va a ser el Metafinanzas. Sector financiero yo creo que es muy interesante. O sea, miraremos el faro, en Galicia sabéis muy bien todo este tema de faros, ¿verdad? En tantos Buah. otros sitios, y preciosos, por cierto. Y luego, oye, ¿por qué no sacar, si tenemos algún amiguete que nos diga, vamos, venga, venid con mi velero, ¿no? Eso también está chulo, Hombre, ¿no? dicen que no hay que tener barco, que hay que tener un amigo que tenga barco y que te Por eso he invite, dicho que tengo un porque buen te amigo. ahorras luego limpiarlo cuando vuelves Total, a efectivamente. amarrar. Entonces vamos con un amigo, un buen equipo gestor, con un buen velero, ¿no? Y en este caso cogería seguramente a Wellington, en este caso su Global Quality Growth. Con lo cual ya ven, 2 ideas un poco más defensivas, como la sombrilla o la nevera, y otras, pues un faro o un velero que yo creo que nos puede acompañar bien en el caso del verano. Otro día hablamos a aquellos que les gusta más la montaña. Bueno, máximos históricos, por lo tanto hay que festejarlo, está premiando dinero y es que, bueno, cada vez son rumores más fundados, ¿no? De que podría vender su filial Acciona Energía, ¿no? Ujú. De hecho, hay ya un conglomerado de inversores que están buscando financiación para hacerse con ella, ¿no? Así que como matriz, pues lo está cotizando y bueno, pues lo importante y después de las subidas que estamos viendo, no solo la de hoy, que dentro de lo que acabe no ha sido muy importante, pero viene acumulado, por ejemplo, del viernes, ¿no? El viernes se hizo ni más ni menos que con una subida del 5,40%, así que brutal, ¿no? Entonces, bueno, que siga subiendo es importante. El volumen no está nada mal y este impulso alcista, pues yo creo que debería tirar un poquito más hacia arriba, ¿no? En cuanto a stop de protección, en este caso stop de ganancia, ahora mismo por debajo de los mínimos del viernes. Se trata de ir siempre detrás un poquito por debajo del mínimo del día previo, ¿no? Entonces, bueno, mañana podríamos subir el stop de ganancia al 2,78 y así sucesivamente hasta que el mercado pues tome un respiro y nos obligue a recoger beneficios. Si vamos a muy corto plazo, ¿qué vamos más a medio plazo? Pues retrasamos y en vez de ir detrás del mínimo intradía del día previo, pues nos vamos al mínimo de la semana previa, ¿no? Y trabajamos con gráfico semanal. Más o menos sería la misma estrategia. Ujú. Y si quieres Acciona Energía, pues Venga, lo miramos rápidamente. perfecto. Situación no debe ser muy distinta. Es verdad que no está en máximos históricos, tuvo ahí una apertura marcando nuevos máximos en zona 24. Máximos históricos no, máximos anuales, porque la colocación de este valor estuvo más o menos por la zona de 27 euros y luego se fue hacia la zona de 41. Por lo tanto, imagínate si tiene tramo, ¿no? Pero bueno, esto es la historia pura y dura de las colocaciones, de las salidas a bolsa, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este movimiento errático también a principios de la semana, finales de la semana pasada, viernes 12 y lunes 15, y bueno, pues la idea es que vaya ahí a consolidar la zona de los 24,30, 24,50 y en definitiva romper ese 24,90 que son los máximos aproximadamente, son 24,87 y bueno, buena pinta, acompañarán a los dos valores, yo creo que tienen todavía potencial de subida. Bueno, la expectativa era, o la curiosidad era, qué iba a pasar con ese falso acuerdo de paz que hemos comentado aquí, porque es un falso, Sí. bueno, acuerdo de paz obviamente no era un memorándum de entendimiento, pero era falso, no iba a generar ninguna paz real. Se ha transmitido ideas absurdas, como que Estados Unidos va a invertir 300.000 millones en Irán y cosas de esas. De eso no va a haber nada. El único intento que Donald Trump ahora mismo está llevando a cabo es el de mantener el petróleo lo más barato posible, de cara a las midterm y, lógicamente, de cara a evitar un batacazo electoral formidable si los precios del galón de gasolina y diésel continuaran en el nivel en el que están ahora. Y, obviamente, también
de cara a intentar mantener unos mercados lo más arriba posible, de cara a que esos fondos de pensiones depositados en BlackRock tengan un saldo lo más positivo posible, porque invierten en renta variable durante esas elecciones midterm. ¿Qué pasa? Que todo lo accesorio, descongelación de activos, todo ese tipo de cosas, ya veremos si se hace o no. Pero claro, hay un actor más, que es Israel. Israel, que tiene bien enganchado a Donald Trump con esos archivos de Epstein, y obviamente va a hacer lo que quiera. Es decir, quiere decir que se va a producir exactamente el escenario que hemos previsto estos días. Una guerra de baja intensidad, mientras Donald Trump intenta mantener las cosas más o menos moderadas hasta las elecciones midterm. Mientras tanto, y lo comentábamos el viernes también, en el mercado no hay absolutamente nada que nos deba hacer pensar en un fin de las subidas por ahora. Sí es cierto que el índice DAX está tremendamente lento y que no es precisamente el más alcista, ni mucho menos, pero sí tenemos a un índice IBEX que sigue marcando nuevos máximos históricos con tranquilidad, con baja volatilidad, y hay que seguir dentro. Recuerden hace ya semana y media, cuando les explicaba que un escenario como se pintaba tan negativo en la geopolítica justo en la semana de salida a bolsa de SpaceX, indicaba que los mercados después de salir SpaceX no podían caer, porque todo el mundo ya estaba vendiendo antes de la salida a bolsa de SpaceX, con lo cual lo lógico es que después subieran. Y lo están haciendo y van a seguir haciéndolo. Todavía no hay indicios de que haya frenado la subida. Cuando eso suceda, cuando se vean indicios de que esto termina, lo comentaremos, pero mientras tanto se puede seguir estando en Santanderes, en Iberdrolas, cosas de estas. Yo la semana pasada ya comentaba que sí estaría en Santander, o sí compraría Santander, pese a que mucho tiempo atrás comentaba que no estaría en el banco. Luego ya después, cuando Donald Trump nos dijo que iba a atacar Irán en la semana de la salida a bolsa SpaceX, volví a comentar que había que estar en bolsa. Es decir, tenemos que seguir el escenario según nos lo vayan pintando. Como no hay realmente paz, pues tenemos que seguir dentro de bolsa. Cuando sí haya más probabilidades de ver una paz, será cuando toque salir. Bueno, es un fondo de renta variable emergente asiático, ¿no? Bueno, incluido también algún país de mercados desarrollados de Asia. No invierte en Japón. Es el JP Morgan Asia Pacific Equity. Es verdad que tiene un peso importante en Corea, que viene haciéndolo muy bien, salvo en estas últimas jornadas, donde bueno, pues hemos visto esa recogida de beneficio de las grandes del sector, ¿no? De semiconductores, pero que sigue siendo pues un área que consideramos muy interesante, con mucho potencial. Es verdad que los emergentes antes eran más de mineras, ¿no? Y de petroleras, ahora son más también de tecnología, y este fondo pues tiene Corea, Taiwán, China, Australia, India, Hong Kong, Singapur, Tailandia y Malasia dentro de sus principales exposiciones, y luego bueno, pues empresas que conocemos, ¿no? Taiwan Semiconductor, Samsung, Sky Hynix, Tencent, BHP. ¿Qué espalda hay que tener, Mar, para tener un fondo de estos? Lo digo porque cuando sube todo es fantástico, pero cuando se mete la bolsa de Corea del Sur un 10% abajo... Bueno, pues es verdad que tienes que estar dispuesto a sufrir esa volatilidad. Por eso siempre recomendamos no tener más de un 5-8% dentro de cartera, y siempre en un perfil agresivo y muy diversificado. Señalar que este fondo solo ha tenido en los últimos años 2 ejercicios negativos. 2022 cayó un 12, 2018 que cayó un 10. El resto de años positivo, con subidas por encima del 15%. Es decir, no solamente se ha subido al carro de Corea en este último ejercicio, sino que en años anteriores ha sabido diversificar y sacar buenas rentabilidades. Un valor o un sector sube durante 70 semanas seguidas y el primer día que corrige un 6-7%, ya nos estamos planteando si es la gran caída esta que hay que comprar, ¿no? Claro, a lo mejor la caída termina ya aquí, pero hay un cierto riesgo. O sea, es que ha empezado hoy la caída, porque ayer marcó máximos de la historia ASML Holding. Ayer marcó máximos de toda la historia. Es verdad que ayer, pues claro, ya tuvo una sesión de más a menos, que no es la ideal, es un doji con sombra superior. Bueno, cierto riesgo de que pueda tener en algún momento un descanso, pero no siempre ocurre así. De hecho, pues ha tenido alguna vela similar que no ha traído ningún descanso, como fue esta. Entonces, abría la ventana, digamos, a una posible consolidación o descanso,
confirma, además hoy ha dejado un hueco a la baja, entonces, ¿qué prisa? Si un inversor se ha quedado fuera de esta subida brutal en ASML Holding, que ha pasado de 600 a 1.700 en 9 meses. En 9 meses se ha multiplicado casi por 3. Entonces, ¿qué prisa hay ahora, no? Dejémosla o que consolide o que corrija y cuando tenga un buen punto de entrada, y si no lo tiene, pues no entramos. Pero claro, es que ayer estaba a una distancia muy lejana de la media 200, a un casi 30%, que hay valores que están a mucho más porque está dentro de lo que cabe. No tiene la beta tan alta como otras. Hombre, si nos vamos a las coreanas, la beta es mucho más alta. O SanDisk, Micron, Intel tienen beta todavía más alta. Entonces, cuando suben más, pero también cuando bajan más. Justo, disculpa, David, porque por SanDisk y Micron nos preguntan lo mismo. Si aprovechar las caídas para entrar, como las has citado, no sé si con esas... ¿Qué caídas? Es lo mismo, ¿no? Claro, ¿qué caídas? Es verdad, hoy es una caída, para ser de un día, pues bastante considerable. Pero ¿qué caídas? Una caída de 24 horas. Ya le vamos a llamar corrección a una caída que dura 24 horas. Sí, hombre, si fuera de un menos 40 en un día, pero aún así yo no tendría prisa, porque cuando algo cae muy fuerte en un día, normalmente hay que dejarla que consolide después, porque ese tipo de caídas hacen daño. Pero una caída del 7, 8, 6, 10%, después de marcar máximos el día anterior, pues yo no tendría tanta prisa, ¿no? Entonces, media 200. Yo creo que hay que mirar los gráficos. Porque, claro, si miramos noticias, caída, hundimiento, tal, esto debe ser el momento ideal. Pero claro, si uno mira los gráficos, ve que ha habido un subidón brutal continuo y que hoy pues hemos tenido una corrección que se ha cargado 6 días de subida anterior o 7. Nada más, eso es lo que ha pasado. Entonces, aquí hay cierta resistencia a los máximos de la historia que se marcaron ayer, 1.711 euros. El primer soporte es la media ascendente, no tienen por qué llegar hasta la media, pero ese es su primer soporte, 1.220 euros. Y luego pues también tendría varios mínimos crecientes que hay por aquí, que tampoco son muy relevantes. También 1.167, 1.077, que ya es un soporte de 1.058, el mínimo de marzo, quizá el primer soporte importante de verdad, 1.057 con 9 euros. Muy fuerte, muy alcista ASML Holding, compañía excepcional, a una valoración ya muy exigente. Es curioso porque a PER 25 no gustaba mucho y ahora a PER 45 ya hay muchas ganas de comprarla, ¿no? Pero claro, porque ha dado una exhibición de momentum y de fortaleza, pero no va a subir. Esto puede que me equivoque, pero no sería normal y creo que no es lo más probable. Sería raro ver que semiconductores te haga otro más 400% en los próximos 6 meses. Sería muy raro. Ya, lo ha hecho ya, sí, pero hacerlo otra vez desde aquí sería muy raro, porque esta subida a nivel velocidad se parece un poco ya a la del año 99-2000, que no tiene por qué acabar así. De hecho, no hay ratios como los que hubo en esa época a nivel de valoración de PER, etcétera, y el crecimiento que está habiendo y los márgenes en récord histórico, márgenes netos, etcétera. O sea, se parece como un huevo a una castaña esto del año 2000. Hay alguna similitud si cogemos ratios que no tienen mucho sentido, como el de comparar la capitalización mundial con acciones que son a nivel mundial, pero no, es que vamos a comparar el ratio de lo que valen las empresas americanas con el PIB mundial, porque claro, cada vez vale más, claro, pero porque no son americanas ya. O Nvidia no lo usamos en todo el planeta, claro. O no usamos Microsoft en todo el planeta, o los clientes de Nvidia no son de todo el planeta, o los clientes de Apple no son de todo el planeta. Entonces, claro, son indicadores que, bueno, podían tener sentido hace 70 años, pero tienen muy poco sentido ahora. Otros sí pueden tener sentido, ¿no? Entonces, en algunos sectores demasiado caliente, demasiada subida, no viene mal que haya pausas como esta. De hecho, esto es muy positivo, igual que lo de SpaceX, que corrija. Eso es muy positivo porque evita que se pueda generar burbuja, que de hecho sería una burbuja muy rara cuando tenemos medio mercado hundido. Yo no sé, la burbuja, para que alguien lo entienda, pero creo que estamos en una época donde lo que importan son las visualizaciones y captar la atención de los que nos están escuchando. Entonces, ahora podríamos poner un titular a esta intervención y si yo digo la tendencia es alcista, eso no va a generar mucho impacto. Pero si yo digo el crack del 29 está al llegar, viene mañana, aunque es una soberana estupidez, porque estoy jugando a adivino y sería algo ridículo, eso va a generar más clics y más gente va a mirar el contenido.
Entonces, estamos en una competición de la atención y entonces cuanto más disparatado, más llamativo, más sensacionalista sea el discurso, mejor funciona. Pero es que yo prefiero abogar por el sentido común, la realidad y bueno, pues es un mercado alcista donde la euforia es muy rara porque Netflix ha caído un 60%, Palantir un 50%, Nike un 70%, compañías Walt Disney un 60%, compañías conocidísimas que hace nada eran los ejemplos de compañías de calidad. Ahora ya hemos cambiado, ahora ya SanDisk, Micron, pero yo hablo de las que eran las que se decían de alta calidad. Microsoft incluso lleva ya una caída bastante potente, así que yo de burbuja no veo absolutamente nada. De hecho, hay indicadores de sentimiento y no marcan codicia por ningún lado, casi al revés, a pesar de estar los índices en máximos históricos. Es decir, que pueden con nosotros perfectamente, por ejemplo, en opciones, ponerse corto, ¿vale? Nosotros tenemos opciones call en largo, opciones put en corto, y para aquellos inversores que piensen que SpaceX puede tener un recorrido bajista, pues les invito a ver las opciones que tiene XTB, que son muy atractivas, ¿no? Bueno, dicho esto, nos vamos a poner, normalmente, Lucía, siempre podemos poner gráficos diarios, semanales, ¿no? Un poquito más a medio plazo a la hora de valorar empresas. Evidentemente, después de que el lanzamiento ha sido hace apenas unos días, pues en este caso nos ponemos gráfico de 15 minutos. Podemos ver el recorrido que tuvo hace 10 días, ¿no? En la salida a bolsa, con subidas que llegaron a cotizar hasta los $200, y después de esto, fijémonos, ¿no? Canal bajista, mínimos y máximos decrecientes, lo decíamos antes, empresa cotizando unos múltiplos muy elevados, pero fíjate lo que te digo, a mí me gusta y no lo puedo justificar ni por técnico ni por fundamental, porque las valoraciones son muy exigentes y porque el técnico no nos da aquí ningún tipo de señal de compra. De hecho, tendríamos que esperar un pelín para esa señal de compra, sería pues cerca de los 165, 167, que sería esa ruptura que estamos viendo en este canal bajista, pero fíjate qué niveles estamos de sobreventa de RSI, bueno, no hay ADX porque apenas ha habido movimientos, ¿vale? Pero que podría significar un movimiento de compra también rompiendo la media móvil de 50 sesiones, ¿no? Bueno, que apenas son 10 sesiones en este caso. Pero dicho esto, yo creo que aquí no compramos una empresa por los números actuales. El que compre SpaceX fijándose en los números actuales, no creo, como opinión, que no debería adquirirla, básicamente porque los números no justifican las valoraciones actuales, ¿no? El crecimiento interanual de un año del primer trimestre ha sido de apenas los beneficios de un 15%, lo cual pues tampoco es que nos digamos que sea una gran empresa tecnológica de crecimiento. Es verdad que el gasto está siendo muy elevado, gasto en XAI, gasto en Colossus, gasto en inteligencia artificial, en Twitter. Bueno, la parte de Starlink, que es de los satélites orbitales, de 10.500 satélites, que es la parte que más beneficios genera, esa conectividad, pues es la que nos justificaría esas valoraciones, pero estamos comprando una visión, estamos comprando una promesa, estamos comprando la empresa del futuro, la empresa del siguiente siglo, ¿no? La empresa de las siguientes generaciones, la primera incluso, ¿no? Entonces, yo creo que aquel inversor que quiera adquirir SpaceX tiene que, por un lado, acostumbrarse a la volatilidad. De hecho, fíjate las velas que vemos, ¿no? Y por otro lado, pues saber que ahora mismo la empresa es cara, pero que lo que se está comprando no es el precio actual, sino lo que puede ser la empresa en un futuro. Bueno, a ver, a nosotros nos gusta Inditex, por ejemplo, es un valor que es verdad que últimamente ha perdido la supremacía del IBEX 35, ¿no? Que hemos visto en las noticias, además, que Santander ha pasado a ser la empresa más valiosa del IBEX 35, los bancos han pegado un buen tirón al alza. Nosotros los bancos, como ya sabéis, no somos un sector que predomine en nuestras preferencias, y sin embargo, pues Inditex hemos visto que los resultados del trimestre fueron muy buenos, ¿no? Y el adelanto de lo que han hecho de este nuevo trimestre ha sido espectacular. En un entorno tan complejo, en un entorno tan complicado, en un entorno de subidas de inflación, de materias primas, energéticas, en el algodón, ¿no? En el que al final, pues Inditex le afecta gravemente para el tema textil, para el transporte, ¿no? Es una compañía que desde luego que para las modas y para llegar al cliente final, pues es la mejor empresa de todo su sector, ¿no? Incluso cuando vemos otras compañías con caídas drásticas en los ingresos y en el crecimiento de las ventas, Inditex se acercaba al doble dígito, algo fabuloso. Entonces,
con por ejemplo, el tema de las tiendas, ¿no? Con la remodelación que ha hecho, esos espacios tan grandes que permite que la gente no se ahogue en las tiendas y dedique más tiempo, el tema del armado, como digo, el transporte. Bueno, yo creo que el cero deuda, ¿no? En este entorno que decimos de empresas más perjudicadas de más deuda. Yo creo que ahora mismo Inditex, a pesar de la complejidad actual geopolítica, porque le afecta gravemente, es un valor para nosotros que hay que tener muy en cuenta. Hemos dicho ACS, pues ACS e Inditex para nosotros son los dos valores que nuestros favoritos, vaya, de cara a los próximos meses en IBEX 35. Quiero que se fije la gente, ¿vale? Cuando hablamos de los ciclos de las materias primas y el oro, en este caso, que observe el movimiento que ha desarrollado, y aquí yo invitaría a la gente que reflexionara con nuestro querido Antonio Sé del Castillo, los impulsos que tanto le gustan, los impulsos proporcionales que suele hacer el mercado. Quiero que la gente se fije en el movimiento que tiene el oro al alza. Es decir, desde los años 70-71, el movimiento alcista, una onda, una corrección y otra onda, que es esta que tenemos aquí, que está asombrado en rojo, bueno, más o menos. Digamos que el movimiento alcista lo hacen dos ondas, una, dos, aquí está. Vale, si yo proyecto todo esto al alza, porque todo esto es la corrección de todo este tramo, quiero que observen que el límite está en 6.400. Fíjate que tenemos también un impulso y otro impulso, con lo cual pudiera estar finalizado. Y yo te diría, probablemente sea así, si se pierden los niveles que hemos comentado al principio, al cierre de vela semanal y mensual. Inversores están empezando a ver otro tipo de compañías relacionadas con el sector mucho más interesantes y que le han tomado la delantera a Nvidia, y la gente tiene que ser consciente, y una de ellas es Micron, MU. Hoy presenta resultados, no sabemos qué ocurrirá. En la semana lleva un 8,27 abajo, pero la llevamos desde hace tiempo precisamente en la cartera USA de largo plazo, porque es una de las que mejor momentum tiene, es una de las líderes, es una de las que más fortaleza ha mostrado, y simplemente basta echar la vista atrás un poco en el gráfico para saber que se ha multiplicado también casi por 10. Nosotros la llevamos casi con un 300% de rentabilidad. Obviamente, primera zona de soporte, 8,20, 6,14. Quizá está un poquito separada. Bueno, pues estaba ahí dudando, y las dos me gustan, entre Greenergy y Solaria, que tienen una capitalización parecida ahora mismo. Yo me inclinaría por Solaria. Yo creo que es un valor que lo tendría que hacer bastante bien, que además yo creo que las cosas han cambiado mucho en la compañía en los últimos tiempos. Yo creo que hay bastante visibilidad en la misma, y bueno, pues yo a estos precios, y aprovechando que ha habido una cierta corrección desde el mes de abril, de prácticamente 26 a estos 22, creo que es un buen momento para cogerla. ¿A dónde puede irse? Pues yo creo que, según yo, por lo menos hacia los 27. Hacia los 27 Solaria. Sí. Hoy le han dado precio objetivo. Es cuestión de tiempo. Con Microsoft estamos a mitad de camino. Yo creo que de todas las grandes tecnológicas, con Meta es la que más ha caído. La última situación de intentar cambiar una tendencia y fracasar en este breakout de hace unas semanas es una señal de mucha debilidad, y tanto es así que el precio, fíjate, se ha caído un 25% en una zona de soporte. Me parece muy raro que desde estos niveles no veamos un rebote del mercado. Antes le decía al otro oyente, vamos a esperar una reacción del mercado porque sigue cayendo. Pero esa corrección de muchas tecnológicas, junto con la situación de soporte de otras como Microsoft o Meta, me hace pensar esa sobreventa de Adobe también, o de este tipo de compañías, que estamos muy cerquita de que el mercado vuelva otra vez, como mínimo, a rebotar. Y por lo tanto, cuando veamos una señal de giro en el corto plazo, Microsoft es uno de los valores que sí se tienen que comprar. Ahora, si tiene la opción de ver el gráfico el oyente, yo lo que le preguntaría, ya que estamos con las velas hoy, ¿la vela que vemos en pantalla es compradora? Porque la respuesta es no, todavía no. Sí, si nos fijamos en el gráfico de más largo plazo, en el caso de Micron Technology, vemos que el ejercicio actual se está saldando con una subida de más del 250%, es decir, una auténtica
barbaridad. Si nos centramos en el gráfico de corto y medio plazo, sí que observamos una tendencia alcista nacida desde los mínimos del pasado mes de marzo, el 31 de marzo, en la zona de los $320. A partir de ahí sí que se ha producido una secuencia de mínimos y de máximos crecientes, pero ahora mismo la volatilidad de los últimos días nos hace ser muy cautelosos en el valor. Aquí vamos a plantear una doble estrategia de entradas, ya los tenemos en cartera. Sería un mantener, a menos que el valor pierda los mínimos alcanzados en la jornada de hoy, es decir, se pierde la zona de los $1.136 por título, pero mientras tanto ahora mismo se puede mantener en cartera a menos que no pierda este nivel. Para entrar compradores y tratando de evitar correr detrás de los precios y entrar y realizar una entrada a cualquier nivel, deberíamos esperar a que el valor superara la zona de máximos diarios de la jornada de hoy, que ahora mismo está en $1.254 por título. Esto aplicaríamos un pequeño filtro, 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de $1.254 es lo que nos generaría, nos daría esa señal de entrada para trading buscando la zona de los $1.315, $1.320 aproximadamente. El stop de protección estaría algo alejado del nivel de entrada, lo tendríamos situado en los $1.200, por tanto deberíamos adaptar el tamaño de la posición a este stop que nos obliga, pues claro, su gráfico técnico. Ahora mismo el valor está cometiendo subidas de más del 15,5%, por tanto un valor sumamente volátil al que hay que entrarle pues con un capital muy reducido para evitar riesgos de correcciones profundas que nos puedan dejar atrapado. Recordemos que todo este sector de la tecnología y sobre todo el de los semiconductores se está moviendo a golpe de titular. Ayer conocimos cuentas por encima de lo esperado de Micron y, por tanto, es este calentón el que está produciendo las subidas de todos estos títulos, incluido Micron Technology. Pues el minuto de oro va a ser Iberdrola. Iberdrola. Hace ya varios días que expliqué que mi planteamiento de estar fuera de Iberdrola cambiaba por completo. Porque había estado durante 2 meses diciendo que la tecnología estadounidense sí e Iberdrola no, y sin embargo Iberdrola, después de esos 2 meses, que en ese sentido acertamos, ha vuelto de nuevo a superar máximos con baja volatilidad. Con lo cual, Iberdrola y el stop tiene que estar en 21,18, cotiza en 21,69, siguiente objetivo alcista, 27,20. Iberdrola, perdón, 22,20. Iberdrola. Estaba mirando los 27, digo los 27. Estaba yo viendo el gráfico de Amadeus que está en 27,50, me he equivocado. Alguien se emocionaba mucho al escucharte. Sí, ya. 22,20. Iberdrola, sí. Tiene mucho sentido. Así se aprende con Alberto Iturralde, así disfrutamos cada viernes y el lunes de vuelta le esperamos en la radio a las 6:30 de la tarde. Estará de vuelta con Lucía en el programa Mercado Abierto, con Lucía Martín. Y ahora con Laura Blanco en un instante, solo por YouTube, para nuestros seguidores en YouTube, la gran clase magistral de Alberto Iturralde con Laura Blanco. Gracias, Alberto, y buen fin de semana. Fuerte abrazo.